El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hemos recuperado ya centenares en Europa. Es una política de nuestra diplomacia. Esto evidencia una política de fortalecimiento en los procesos de repatriación y una apuesta clara por la protección y la recuperación del patrimonio cultural desde la llegada del Gobierno del Cambio. Los gobiernos anteriores no habían tenido, digamos, esta voluntad tan declarada, pero creo que sí ha marcado una diferencia contundente lo que se ha llevado a cabo a partir del 2022, donde ya en los primeros meses, digamos, de este gobierno se consiguió repatriar más o menos 351 piezas. Como colombiano me siento muy orgulloso de la acción que está adelantando el gobierno nacional por recuperar y generar un proceso de repatriación de piezas precolombinas. Yo quiero felicitar que el Gobierno Nacional haya tomado la decisión de avanzar en la recuperación de más de 800 piezas arqueológicas que hoy se encuentran en distintos lugares del mundo. Aplaudo la recuperación de las piezas arqueológicas. Estas acciones implementadas por el Gobierno del Cambio no solamente permiten recuperar objetos de gran valor cultural, sino que también son un acto de justicia con nuestros pueblos originarios. La Cancillería, a través de la Dirección de Asuntos Culturales DIAC, que hace parte de nuestro Viceministerio de Asuntos Multilaterales, ha desempeñado un papel fundamental en la articulación entre las instituciones a nivel local e internacional para la repatriación de bienes culturales de interés para Colombia. Esta labor consiste en ser el ente coordinador entre entidades como el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, MICASA, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN, el Servicio Geológico Colombiano, nuestras embajadas, consulados, misiones diplomáticas en el exterior y aliados internacionales, incluyendo principalmente oficiales de aduanas y fronteras. Estas colaboraciones se apoyan en una serie de acuerdos y tratados en materia de patrimonio cultural, a través de los cuales se establecen compromisos bilaterales para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales. Estos acuerdos, por ejemplo, permiten desarrollar estrategias de cooperación, intercambios de información y programas de formación, facilitando la identificación, recuperación y repatriación de estos bienes. Entre las tareas más relevantes que hace nuestra Cancillería está la de implementar una logística eficiente que permita el retorno de estas piezas, aprovechando recursos estatales como por ejemplo el buque Gloria o el avión presidencial para su transporte. Gracias a la gestión de este gobierno, en los últimos 2 años se ha incrementado significativamente el número de piezas repatriadas, optimizando el uso de los recursos del Estado. Los procesos de repatriación pueden clasificarse en 2 tipos, según la naturaleza de la recuperación y según las entregas voluntarias y las incautaciones. Las entregas voluntarias, por ejemplo, es un proceso más corto y sencillo. En muchos casos, nuevas generaciones con una mayor conciencia sobre la importancia del patrimonio cultural se ponen en contacto con nuestras misiones diplomáticas para devolver estas piezas heredadas. Una vez que la misión diplomática identifica las piezas, se coordina con la entidad competente, ya sea el Ministerio de las Culturas, ICANN, según el tipo de bien, para validar su valor patrimonial mediante un concepto técnico. Con esta validación se inicia entonces el proceso de retorno de las piezas a Colombia. Las incautaciones, por otra parte, es un proceso un poco más complejo. Las piezas suelen ser identificadas
por oficiales de aduanas y fronteras, quienes notifican a la misión diplomática respectiva. A continuación, la entidad competente en Colombia emite un concepto técnico para certificar el valor de estas piezas. Dependiendo de la legislación del país en cuestión, el tráfico de bienes culturales puede considerarse como un delito grave o una falta administrativa. En caso de delito, se lleva a cabo un proceso judicial en el que la embajada da acompañamiento hasta que se emita un fallo y se autoricen las piezas para su retorno. Si es una falta administrativa, las embajadas, consulados o misiones realizan las gestiones directamente con las autoridades aduaneras para obtener las piezas. Qué alegría poderlo recibir aquí al presidente Gustavo Petro, de su primer visita como presidente a nuestro país, y les doy gracias a todas aquellas personas de tal manera que podamos celebrar la devolución de las máscaras Kogi y que estas máscaras regresen a esos sitios donde se necesitan y donde representan una relación entre la naturaleza y la humanidad. Cuando usted, presidente Frank, nos devuelve este tipo de piezas, hemos recuperado ya centenares en Europa, es una política de nuestra diplomacia, de nuestras relaciones exteriores, recuperar lo que incluso nuestros gobernantes regalaban porque no le veían valor, como el tesoro Quimbaya, por ejemplo, o simplemente salían porque no les dábamos importancia, piezas de indígenas pensábamos. Las élites gobernantes de Colombia veían en el indígena el ser inferior, la raza inferior, como lo veían también en los pueblos negros que habían llegado del África de manera forzada y que hoy constituyen lo peor del pensamiento político colombiano, yo diría el antipensamiento, la irracionalidad, que también allá, como aquí, como en Europa, cunde. El pensamiento democrático cada vez se funda más en la idea de la diversidad, que la diversidad no es un problema, que es una riqueza, que la diferencia es el punto de partida de la humanidad. Sin romper sus lazos unitarios, la diferencia nos hace seres humanos. Y aquí estas diferencias vuelven a ser rescatadas. Por eso el que estas máscaras mágicas en el país de la belleza puedan retornar. Ojalá se pudiera fundar un museo en Santa Marta, cerca donde viven estos pueblos, en el corazón del mundo, según ellos. Ojalá más y más piezas pudieran ser recuperadas. En el momento en que Alemania entiende, digamos, esta consideración, entrega a Colombia esas máscaras, se las entrega al instituto, que somos, digamos, la principal autoridad en esta materia, y asimismo, digamos, desde el Estado colombiano se devuelve a las comunidades. Yo creo que se hace un resarcimiento histórico, ¿no?, de lo que han sufrido esas comunidades. Muchas de las formas de expolio y de despojo, ¿no?, de elementos sagrados fue constante durante muchos años, y estamos entrando en un nuevo periodo histórico donde se reconoce el valor, no solamente, digamos, el valor de este patrimonio para la sociedad nacional, sino el valor que tiene para las sociedades indígenas, para los mundos indígenas y para la diversidad, digamos, que nos integra a nosotros como nación y que tenemos que defender. Entonces creo que es un hito importantísimo porque nos está marcando también una lógica diferente, que creo que es un poco la impronta también de este gobierno del cambio, empezar a pensar el patrimonio arqueológico no como un patrimonio muerto y encerrado en un museo, sino como un patrimonio vivo que nos está hablando permanentemente de quiénes somos. Durante la época de la colonia y de la conquista, nuestro país fue expropiado.
Nuestras riquezas fueron llevadas a otros continentes que hoy adornan los museos de Europa y de Estados Unidos. Lo que ha hecho el gobierno colombiano no solamente es recuperar esas riquezas, esos tesoros que son patrimonio de Colombia, sino además construir y recuperar la identidad nacional. Yo creo que para todo el mundo ha sido visible el resultado de repatriación de varios objetos de carácter arqueológico que han retornado al país en los últimos 2 años. Estas repatriaciones de bienes arqueológicos, que para nosotros desde el Instituto son, digamos, un motivo de felicidad, hacen parte de una política que yo creo que ha asumido el Gobierno del Cambio, en el sentido de volver a traer aquellos objetos que en algún momento de la historia de Colombia salieron de manera ilegal, desconocida del país, y que hoy en día logramos de alguna manera que pudieran volver a integrarse al patrimonio arqueológico colombiano. Es una tarea que requiere, digamos, el apoyo de diferentes instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, pero creo que aquí lo que se ha puesto sobre la mesa es que ha habido una política donde realmente, una política cultural que realmente se ha preocupado porque esas repatriaciones puedan llevarse a cabo. Los gobiernos anteriores no habían tenido, digamos, esta voluntad tan declarada, pero creo que sí ha marcado una diferencia contundente lo que se ha llevado a cabo a partir del 2022, donde ya en los primeros meses, digamos, de este gobierno se consiguió repatriar más o menos 351 piezas. Hoy en día llevamos más de 800 piezas repatriadas, y yo creo que eso ha sido gracias también a las facilidades que ha permitido el gobierno nacional, no solamente, digamos, alrededor del tema del sector cultura, sino, entre otras cosas, en asuntos logísticos, ¿no? Ya que en buena medida las dificultades que se habían tenido en épocas anteriores para que las piezas pudieran retornar al país tenían que ver con el altísimo costo de las pólizas. Digamos, el ICANN no tenía el presupuesto suficiente como para poder volverlas a traer. Lo que se ha generado en los últimos años ha sido las condiciones y también, digamos, la disposición por parte, entre otras cosas, de la Presidencia de la República, que a través de los vuelos del señor presidente ha logrado que estas piezas retornen a través del buque Gloria. Es decir, tenemos una institucionalidad preocupada por el patrimonio arqueológico y hoy en día estamos viendo los resultados. A nivel, digamos, internacional, los procedimientos legales han tomado en algunos casos mucho tiempo. La manera como llegan las piezas a conocimiento, entre otras cosas, del instituto, pues tiene que ver con devoluciones voluntarias que hace la gente en el exterior, digamos, los hijos, los nietos de gente que fue coleccionista en su momento, que hoy día saben, digamos, del valor de estas piezas, las están retornando y las están devolviendo a las embajadas. Eso ha sucedido en muchos de los países europeos y en Estados Unidos. Hay otra modalidad que han sido las incautaciones, que se han hecho también, porque como ustedes saben, pues el tráfico de estas piezas es ilegal en cualquier parte, y por lo tanto las autoridades internacionales también generan mecanismos para poder contrarrestar ese tráfico ilícito, y entonces hay incautaciones, entre otras cosas. La Interpol nos ha ayudado bastante en ese sentido, y esas piezas, pues, como les decía, regresan a las embajadas. Se quedaban en muchos casos en las embajadas justamente por esa dificultad del transporte, de las pólizas, y no volvían al país. Pero lo que se ha generado en estos años últimos ha sido todo ese encadenamiento de facilitación, si se quiere, para que las piezas puedan regresar a Colombia, y que aquellas que llevaban muchos años en muchas embajadas, hoy puedan retornar al país sin ningún inconveniente. Durante el gobierno de Gustavo Petro se ha logrado la repatriación de piezas de alto valor arqueológico y etnográfico, incluyendo como última entrega 3 objetos ceremoniales de la comunidad Kogi devueltos en el contexto de la COP16. Este número es significativo no solo en cantidad, sino también como indicador del compromiso y la estrategia activa del Ministerio de Relaciones Exteriores en la defensa del patrimonio cultural colombiano.
El balance es especialmente positivo al compararlo con los 8 años previos, por ejemplo, en los cuales se repatriaron un total de 1.340 piezas. Esto evidencia una política de fortalecimiento en los procesos de repatriación y una apuesta clara por la protección y la recuperación del patrimonio cultural desde la llegada del Gobierno del Cambio. Entre las piezas repatriadas, por ejemplo, predominan aquellas de cerámica, orfebrería, materiales tradicionales de las culturas precolombianas colombianas. Estas piezas provienen de diferentes regiones arqueológicas del país, como las áreas de Quimbaya, Tumaco y Tayrona, entre otras, que representan la riqueza y diversidad cultural de las antiguas civilizaciones que habitaron el territorio colombiano. No es un asunto de revanchismo histórico, es más bien un reconocimiento cultural, de recuperación de nuestra identidad, de saber de dónde venimos. En los casos de devolución voluntaria, el diálogo se realiza directamente a través de nuestras embajadas, consulados o misiones diplomáticas, que gestionan los contactos y acuerdos necesarios para asegurar el retorno de los bienes. Por otro lado, en los procesos de incautación, el diálogo es más técnico y se coordina principalmente entre la Dirección de Asuntos Culturales, que aporta el enfoque patrimonial desde el ámbito de las relaciones exteriores, y la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, encargada de evaluar los marcos legales y definir las aproximaciones jurídicas más adecuadas en cada caso. En cuanto al diálogo interinstitucional, este es un proceso esencial y constante que involucra a diferentes entidades del sector cultural y de otros sectores del Estado. El Ministerio de las Culturas, el ICANN, por ejemplo, desempeñan un rol técnico fundamental, aportando su conocimiento especializado en el análisis y la valoración de los bienes culturales. Esta colaboración se concreta a través de la Mesa de Repatriación, un espacio de coordinación y de toma de decisiones establecido mediante un convenio interinstitucional que reúne a diferentes entidades del Estado, que adicional a las ya mencionadas se encuentra también la Policía Nacional, la Aeronáutica Civil, el Archivo General de la Nación, entre otras. Además, y esto es muy importante, se están realizando esfuerzos conjuntos en la elaboración de políticas públicas y marcos normativos que nos permitan fortalecer los procesos de repatriación, restitución, colaboración y cooperación. Un ejemplo de ello es también el trabajo que estamos haciendo en un nuevo decreto que reglamentará estos procedimientos. Estamos muy interesados en promover la acción coordinada y eficiente entre todas las instituciones que están involucradas en la protección del patrimonio cultural colombiano. Bueno, y la COP fue otro capítulo que creo que también ha sido bastante importante. En la COP en Cali hace un par de semanas, el Museo Etnológico de Berlín hizo entrega de otros 3 elementos también rituales que acompañaban a las máscaras que se entregaron el año pasado. Esos 3 objetos rituales consisten en un bastón de mando de madera, en un pequeño cesto ritual y en una suerte como de mochila de bejuco que hacían parte también del ajuar ritual de los mamos en los rituales de Kualama. Los rituales de Kualama son los rituales que ellos bailan para festejar las cosechas y son, digamos, mecanismos rituales para contactarse o para conectarse con entidades espirituales que tienen que ver con las semillas, con los animales, con las plantas, con el agua, los ríos, etcétera, etcétera, las lluvias. Entonces, ritualmente son muy importantes. Significativo que se diera esa entrega o esa devolución al Estado colombiano en el marco de la COP, por supuesto, digamos, en el sentido de que nuevamente, digamos, países europeos como Alemania, que tienen un acervo importante en términos, digamos, de los museos de carácter, digamos, universal, hagan esta devolución a un país como Colombia, pero también muy significativo que se haya hecho también esa intermediación del Estado colombiano para devolver estas piezas a las poblaciones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y muy significativo que se haya hecho en la COP, justamente porque la COP fue un llamado y un espacio, digamos, en la cual se convocó también la reflexión acerca de lo que implica la biodiversidad.
Y en este sentido yo creo que hay que subrayar el hecho de que la biodiversidad no solamente es una biodiversidad natural, sino que cuando hablamos de biodiversidad estamos hablando del carácter biocultural, ¿no? Y la importancia también de la diversidad cultural y étnica para la garantía de que la biodiversidad natural exista. El sentido de estas repatriaciones se marca precisamente en los lineamientos de nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, que precisamente prioriza el reconocimiento, salvaguardia y fomento de la memoria viva, del patrimonio de las culturas y los saberes. Estas acciones, por tanto, buscan fortalecer nuestra identidad nacional a través de la recuperación de piezas que representan los sistemas de conocimiento, que representan la cosmovisión de las culturas precolombinas, reconociendo en esto nuestra diversidad y el valor de las raíces culturales de Colombia. La repatriación de estos bienes culturales contribuye a resignificar la historia colombiana, a promover una visión en la que se valoren no solamente los periodos coloniales y republicanos, sino también las épocas precolombinas y la riqueza de nuestros pueblos indígenas. Esto abre además un espacio importante para que nuevas narrativas entren a rescatar el papel de las comunidades originarias en la formación de nuestra identidad como colombianos y cuestionar de cierta forma la hegemonía de esos relatos históricos tradicionales, permitiendo de esta forma incluir nuevos saberes y las cosmovisiones indígenas en el discurso nacional. Además, y esto es muy importante, estas repatriaciones fortalecen el compromiso del Estado colombiano con la protección del patrimonio cultural y, como ya lo había dicho antes, también representan un acto de reparación simbólica cultural porque estamos devolviéndole al país piezas que fueron desplazadas de su contexto original de materia ilícita. Este esfuerzo, por tanto, responde a ese interés de preservar y estudiar nuestro patrimonio en contextos más diversos, contribuyendo de esta forma a que las comunidades indígenas y el público en general se apropien de este legado y lo comprendan como parte integral de la identidad nacional. Insistentemente, la población indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, desde hace varias décadas ya, venía insistiendo en que ellos querían recuperar sus objetos sagrados. Para ellos son sagrados porque representaban, digamos, esas máscaras eran parte como del ajuar ritual que utilizan todos los mamos, que son los chamanes del pueblo Kogi. Y son máscaras que son fundamentales para poder tener, digamos, una conexión durante los rituales de danzas con los espíritus que protegen a la sierra, protegen la naturaleza. Y sin esas máscaras, pues esos rituales empiezan a decaer, ¿no? y empiezan a afectarse, si se quiere, en la cosmovisión Kogi, la armonía, ¿no?, que tiene que tener, digamos, el mundo natural con el mundo social. Entonces ese retorno era muy reclamado por parte de las comunidades. Sabemos que muchísimos de los orígenes de los elementos que tenemos aquí en los museos tienen un negro pasado, en el sentido que hay muchas cosas que no se sabe cómo llegaron acá y no se sabe si fueron producto de unos asesinatos y de unos despojos culturales. Tenemos que buscar el diálogo con las personas y con los países y las culturas de donde provienen esos elementos culturales, porque tenemos como europeos una responsabilidad frente a la cultura y frente a la historia, diciéndolo de una forma muy importante, señalando que solamente si podemos tener un diálogo con los pueblos del sur, solo si nos podemos separar de las épocas coloniales, solo así podemos resolver los problemas actuales que están en este momento la humanidad. Como colombiano me siento muy orgulloso de la acción que está adelantando el gobierno nacional por recuperar y generar un proceso de repatriación de piezas precolombinas. Hace parte de volver a contar la historia, hace parte de darle un significado diferente a nuestra tradición. Ir poco a poco superando ese colonialismo y neocolonialismo que especialmente es mental y cultural. Por supuesto reconocemos que somos productos e hijos de una gran simbiosis, de un gran sincretismo entre diferentes culturas, civilizaciones o lo que en su momento se llamaba razas.
Pero sin lugar a dudas esta apuesta del gobierno nacional por recuperar nuestra identidad, nuestra historia, por darle un lugar a esas comunidades indígenas y recuperar lo que era de este territorio es sumamente importante. Esto muestra la clara voluntad del gobierno del cambio con la soberanía cultural de nuestro país. Y asimismo lleva a la reivindicación de nuestros pueblos originarios, a construir y a rescatar la memoria y a construir tejido social. Lo que ha hecho el gobierno colombiano no solamente es recuperar esas riquezas, esos tesoros que son patrimonio de Colombia, sino además construir y recuperar la identidad nacional. Esto quiere decir que recuperando, por ejemplo, tesoros como el Tesoro Quimbaya, podemos ahondar muchísimo más en lo que fue su cultura y que son las raíces nuestras como nación. Yo quiero felicitar que el gobierno nacional haya tomado la decisión de avanzar en la recuperación de más de 800 piezas arqueológicas que hoy se encuentran en distintos lugares del mundo, en 9 países del mundo, que esa recuperación permita construir identidad y narrativas nacionales y que nos permitan recuperar nuestra historia como nación. Esa primera tierra de América o del mundo, quizás, y esos pueblos de hace 20.000 años fueron transmitiendo saberes, de generación en generación, conservan ellos su memoria, tratan de resistir. Es su resistencia mantener su lengua, su cultura, su autonomía, el respeto a estas culturas. Saber que no son culturas inferiores, que tienen mucho que enseñarnos. Ojalá más y más piezas pudieran ser recuperadas, un proceso indudablemente tiene que contar con la ayuda hoy científica, antropológica, la recuperación del patrimonio cultural, más que nacional, es un patrimonio cultural. Esa relación estrecha entre ser humano y naturaleza, que es la base de la vida, hoy nos puede salvar como especie en el planeta. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.